Agradecemos su interés por escuchar y ver esta presentación conjunta de 6 libros recientemente editados por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA, y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. El CESMECA es un instituto abocado a la investigación y la docencia en el campo de las ciencias sociales y humanísticas. Tiene como sede la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y su propósito central es generar conocimientos sobre la realidad social y la cultura de los pueblos del sur de México y Centroamérica. En tal sentido, esas tareas sustantivas académicas encuentran correspondencia en el quehacer editorial del CESMECA, por cuya difusión nos complace participar año tras año en este privilegiado espacio como lo es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, como ya he mencionado, en esta oportunidad daremos a conocer los títulos recientes de nuestro programa editorial y serán presentados por igual número de participantes. Bueno, cabe destacar que 5 de estas ediciones fueron escritas en la modalidad de coautoría, es decir, intervinieron en ellas diversos autores y autoras. Esto nos refiere asimismo a una pluralidad de visiones que confluyen en el estudio de temas indiscutiblemente relacionados con nuestro presente social. Y bueno, sin más, les voy a presentar individualmente cada uno de estos libros. Primero tenemos Juventudes Indígenas en México, Estudios y Escenarios Socioculturales. Este libro fue coordinado por Tania Cruz Salazar, Maritza Urteaga Castro Pozo y Martín de la Cruz López Moya. Este último autor, Martín de la Cruz, será quien presentará en unos minutos más este libro. Enseguida tenemos una publicación digital que será de interés, al igual que el resto de las publicaciones. Netflix, una ventana que te saca de aquí. Esta publicación digital, de cuyo contenido nos hablará Teresa Garzón Martínez, fue coordinada por ella misma y por Efraín Asensio Cedillo y Martín de la Cruz López Moya. Enseguida, continuamos con Territorios para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida, coordinado por Araceli Calderón Cisneros, Mercedes Olivera Bustamante y Mauricio Arellano Nucamendi. Será Araceli Calderón Cisneros quien nos comentará esta publicación. Después tenemos Vuelta de Tuerca, otro tema de candente actualidad. Vuelta de Tuerca, aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México. Este es el nombre de la publicación de autoría colectiva que nos dará a conocer Pablo Uc. Él, al igual que los otros coautores, María del Carmen García Aguilar, Carlos de Jesús Gómez Abarca, Manuel Ignacio Martínez Espinosa, Delmar Ulises Méndez Gómez, Jesús Solís Cruz, Daniel Villafuerte Solís, integran el Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica, grupo de investigación surgido más de 7 años atrás en el interior de este propio Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Tenemos después Alteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales. Tal es el nombre del libro coordinado por Astrid Pinto Durán, Efraín Asensio Cedillo, Martín López Moya y Flor Marina Bermúdez Urbina. Será ella quien nos hablará de esta publicación reciente. Y, bueno, por último, Jóvenes, Acciones y Movimientos, Aproximaciones desde el Sur de México. Su autor es Carlos Gómez Abarca y será él mismo quien nos comentará contenido de este interesante libro. Y bueno, es así como serán presentados cada uno de estos libros y pues esperamos que sea de su agrado y que en esta presentación los invite precisamente a su lectura. Quiero comentarles algo de interés muy especial.
y quiero hacer hincapié en ello. Estas y otras publicaciones están al alcance de todo el público lector porque, bueno, pues el CESMECA está adherido a la Iniciativa Internacional de Acceso Abierto, y para lo cual los invitamos a visitar y consultar nuestra página electrónica cesmeca.mx. Agradecemos el espacio y el tiempo cedidos dentro del programa de actividades de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pues sean bienvenidos. Muchas gracias. El libro Juventudes Indígenas en México, Estudios y Escenarios Socioculturales, es una invitación a la reflexión sobre lo que significa ser un joven indígena en el México contemporáneo. Lo que significa ser un joven, pero también hacerse un joven, asumirse como joven o representarse como, producirse como un joven indígena. Esta reflexión, esta obra es producto de una reflexión conjunta que se entrama con las voces de quienes han investigado el tema de las juventudes y en particular de las juventudes indígenas, con las propias voces de los sujetos de reflexión del libro, con jóvenes situados en diversas latitudes, con diversas experiencias, con diversas latitudes de México como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Nuevo León o la misma Ciudad de México, pero sujetos también que están en tránsito en diversos escenarios, como son en las experiencias migratorias hacia otros países y también hacia las universidades, pero también esa experiencia con el acceso a las nuevas tecnologías y también desde la experiencia de las creatividades, de las prácticas culturales, en particular con la música y los cambios socioculturales. Entonces aquí hay una idea, en el libro subyace una idea de que lo indígena como sujeto de reflexión constituye pues un proceso que está siempre en constante reinvención y resignificación, y la lectura, la convergencia de las miradas de los distintos autores de este libro y autoras desde distintas latitudes que se entraman con el debate académico al respecto, nos hacen ver que hay un sujeto, digamos, diverso, que lo juvenil indígena no es un asunto homogéneo, que hay una diversidad de posibilidades de asumirse como joven indígena, y de esto va a depender también de los lugares y de las experiencias particulares en las que se interactúan las juventudes. En el libro participamos 12 autores y autoras, todos adscritos a diversas instituciones de educación superior en México, con diversas trayectorias también académicas y con intereses muy particulares también de observación sobre los procesos juveniles étnicos. Aquí participa, el libro está organizado en 3 ejes principalmente, 3 ejes. El primero que habla sobre las migraciones, la educación y los cambios tecnológicos es el segundo eje, y música y cambios socioculturales sería el tercer eje. En el primer eje participan con sus respectivos capítulos Susana Vargas Evaristo. Ella nos habla de los procesos de la experiencia de migración de jóvenes de Oaxaca hacia los Estados Unidos. Lucía Ortiz Domínguez también nos habla también de esa experiencia de migración, pero también del retorno desde Estados Unidos hacia varios puntos de México. Y el otro artículo es de Luis Fernando García Álvarez, que nos habla también de la experiencia de migración de jóvenes hacia las áreas metropolitanas, en este caso hacia Monterrey, en Nuevo León. En el eje Educación y Tecnologías participan Gabriela Krasny. Ella nos habla de la negación de las historias escolares de las juventudes indígenas. Y también Yuristipa nos habla de las clases sociales y la etnicidad entre jóvenes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y hay otro capítulo en este eje sobre educación y tecnologías,
prácticas comunicativas y el uso de tecnologías en jóvenes del sur de Yucatán. En este capítulo los autores son Inés Cornejo Portugal y Vicente Castellanos Cerda. Y finalmente Jorge Alberto Meneses Cárdenas nos comparte su capítulo sobre estar siendo joven universitario indígena entre las prácticas en múltiples espacios y apropiación de los artefactos digitales. El último eje es música y cambios socioculturales. Aquí participan Juan Pablo Cebadúa Carbonell, Homero Ávila Landa y su servidor Martín de la Cruz López Moya. En este eje se reflexiona sobre el recurso de la música, de las prácticas creativas, como una herramienta, un lugar donde los jóvenes se están reinventando y narrando y dialogando con otros jóvenes más allá de sus territorialidades. Más bien se están asumiendo como sujetos del mundo que dialogan más allá de sus propias fronteras lingüísticas. El libro, pues aquí el énfasis está también en esa posibilidad, en esa capacidad de agencia y de cambio que los jóvenes también son capaces, que nos muestran, digamos, con las distintas experiencias de vida y de reflexión que se presentan en el libro. Eso nos hacen dar cuenta, ¿no?, de toda esa capacidad de agenciamiento y de reinventarse como sujetos históricos. Pues el libro es, si eres joven, si estás, si te asumes como joven, te va a gustar, te va a interesar. El libro también, el libro se puede acceder al libro en 3 formatos. Ustedes ven, la fotografía es de Jesús Hernández, un fotógrafo chiapaneco, la fotografía de portada. El libro se consigue en 3 formatos. En el formato material, que es el que les muestro ahora, se puede conseguir este libro en las unidades del Ecosur y del CESMECA, en San Cristóbal de las Casas. También como en formato de ebook en las plataformas digitales a través de Amazon, y también en su versión gratuita digital, que se puede encontrar en los repositorios institucionales del CESMECA y del Ecosur. Todos invitados a leerlo. Gracias. Netflix, parte 1. 3, 2, 1. Netflix, una pantalla que te saca de aquí, edita por Efraín Asensio Cedillo, Martín de la Cruz López Moya y quien les habla, María Teresa Garzón Martínez, es un libro publicado por el CESMECA Unicash en el año 2021 en formato digital para su distribución gratuita. Este libro nace de un juego y de la pasión que muchas personas tenemos en el mundo de la academia por ciertos consumos vergonzosos en una academia muy conservadora y local. En este libro convocamos diferentes voces que vienen de las humanidades, los estudios culturales y el feminismo para reflexionar justamente sobre qué significa Netflix en nuestras vidas cotidianas, académicas y políticas, partiendo y situándonos siempre en las coordenadas del sur global. En este libro encontramos 3 apuestas en particular, alrededor de las cuales se organiza el contenido en 4 apartados y un capítulo introductorio. Nuestra primera apuesta va sobre analizar los consumos mediáticos audiovisuales, hoy entendidos como consumos culturales, en su articulación con los desarrollos tecnológicos contemporáneos, pensando todo esto como un contexto radical que se da en clave de poder, resistencia y transformación, pero también de vida cotidiana y experiencia. Justamente, nuestra segunda apuesta va en términos de situar la experiencia como una categoría reina no solo de nuestras reflexiones y análisis, sino también de nuestras investigaciones. Nuestra tercera apuesta va de comprender que lo que es Netflix y lo que significa Netflix en la vida de la gente no se puede estudiar única y exclusivamente desde la noción de modelo de negocios, sino más bien como un fenómeno sociocultural
que debe ser estudiado a partir de aquella ya famosa premisa que nos ha enseñado don Jesús Martín Barbero a propósito de los medios y las mediaciones. En ese sentido, en este libro nos preguntamos no tanto sobre qué hace Netflix con la gente, sino más bien qué hace la gente, nosotros mismos y nosotras mismas, con Netflix. Netflix 2. 3, 2, 1. Como lo hemos venido anunciando, el contenido de este libro se organiza en 4 apartados y un capítulo introductorio. Nuestro primer apartado se titula Cambiar de perfil y funge como un contexto necesario e histórico del fenómeno a estudiar. Aquí vamos desde el Betamax hasta el streaming, pasando por la nostalgia y llegando a la pregunta si deshacernos del todo de la televisión abierta, porque ¿cómo veríamos los partidos de fútbol en vivo? O algunas diríamos las peleas de Canelo. No por Canelo, por las peleas. Aquí nos acompañan Ana Alejandra Robles, Joaquín Sanabria y Vladimir González. En un segundo apartado titulado Visto recientemente, visitamos el debate siempre presente y siempre latente entre la gran pantalla y la televisión a la carta. Cine y Netflix. Cine versus Netflix. Cine en Netflix. Aquí nos acompañan Raciel Martínez, Paula Amaya y Miguel Garzón. En un tercer apartado, nuevos lanzamientos, nos adentramos al mundo corporal, al mundo de los cuerpos y de las cuerpas, al mercado de lo erótico, a la tecnología hecha carne o la carne hecha tecnología. Por ello decimos que en este libro podemos encontrar desde mutantes hasta bossa nova. Hay que leerlo, hay que visitarlo. En este apartado nos acompañan Manuel Roberto Escobar, Araceli Pérez, Juan Pablo Cebadúa, Sergio Echeverría y una contribución de quien les habla, María Teresa Garzón. Nuestro último apartado se titula Buscar y es un apartado donde las mujeres toman la palabra. Toman la palabra como sujetas de la historia y como escritoras de su propia historia. En este apartado nos acompañan Simón Pereira, Clarice Greco, Gustavo Sousa y también Astrid Cuero, Sandra Cañas y María Angélica Garzón. Netflix 3. 3, 2, 1. ¿Por qué leer este libro? Podríamos decir, por ejemplo, porque es un libro riguroso, aunque creativo, de vanguardia y fresco. También simplemente porque es un libro de acceso gratuito. Pero en realidad la respuesta la tiene Kala y Cafius en la serie Sense8, disponible en Netflix en todas sus temporadas. Kala es una mujer india de clase acomodada, mientras Cafius es un hombre negro empobrecido. Kala visita a Cafius en su hogar y se da cuenta que no tiene una cama, pero tiene una gran pantalla de televisión, Samsung 4023 de 42 pulgadas, mejor valor, gama de colores y resolución. Entonces Kala pregunta a Cafius, ¿por qué es más importante tener una televisión que tener una cama? A lo cual Cafius responde, es muy sencillo. La cama te deja en el suburbio, la televisión te saca de aquí. Netflix, una pantalla que te saca de aquí, ya a su disposición. Hola, ¿qué tal? Me llamo Araceli Calderón, soy investigadora de CONACYT Snecka y les voy a hablar sobre el libro Territorios para la Vida, Mujeres en defensa de sus bienes naturales y por la sostenibilidad de la vida. Tuve el privilegio de coordinar este libro en conjunto con Mercedes Olivera Bustamante y con Mauricio Orellano Nucamendi. Esta obra fue el resultado de un proyecto que lleva casi el mismo nombre, el cual fue financiado por CONACYT entre 2018 y 2020. Como grupo académico, desarrollamos procesos de investigación comprometida con mujeres indígenas de Chiapas que participan en un movimiento en defensa de la tierra, el territorio y sus derechos como mujeres. Nos interesaba escribir sobre sus experiencias y al mismo tiempo colocarlas en diálogo con muchos otros casos de mujeres que en México y en el resto del continente están defendiendo sus territorios y su modo de vida ante formas de extractivismo, políticas públicas y estructuras sociales capitalistas, neoliberales y patriarcales que les niegan sus derechos. Consideramos que tales experiencias pueden tomar formas
tan diversas que van desde prácticas como el mantenimiento de semillas y alimentos tradicionales como elementos vigentes en la dieta cotidiana ante las profundas transformaciones dictadas por la industria agroalimentaria, pero también como formas de participación política explícita en contra de proyectos mineros que amenazan o contaminan sus territorios y con ello amenazan sus formas de vida. Bajo esta mirada amplia, los 7 capítulos que se presentan en el libro son solo una muestra de una amplia diversidad de experiencias de defensa de los territorios que toman los casos que nosotros presentamos en este libro. Solo como ejemplo colocaré algunas líneas planteadas por las autoras o por las mujeres a las que ellas entrevistan en las páginas que tenemos en el libro. Lía Piñeiro nos habla sobre las mujeres como energía vital en la defensa de los territorios y los comunes en América Latina. Ella cita a mujeres indígenas de Brasil que señalan: luchar por nuestros derechos en nuestros territorios es luchar por nuestro derecho a la vida. La vida y el territorio son la misma cosa, porque la tierra nos da nuestra comida, nuestra medicina tradicional, nuestra salud y nuestra dignidad. Perder el territorio es perder a nuestra madre. Por su parte, Verónica Vázquez y Araceli Fuentes nos hablan de los profundos impactos que la industria eólica tiene sobre la vida y el territorio de las mujeres en Oaxaca. Ellas cuestionan la naturaleza supuestamente limpia de esta industria, lo que las lleva a plantear un cuestionamiento a la transición hacia el uso de energías renovables, y señalan: si el tan esperado cambio va a consistir en sacrificar la vocación agropecuaria de un lugar para beneficio de 2 empresas, la que produce energía y la que consume, habrá quienes digan que la búsqueda de la sustentabilidad no vale la pena. En un sentido similar, Alejandra Bonilla, que habla de las resistencias de mujeres rurales en Costa Rica, en una Costa Rica que no es tan verde ni tan democrática como siempre se presume, cita estas palabras de las mujeres. Primero deforestan, ahí violan nuestro derecho al aire, al ambiente limpio. Segundo, echan químicos a la tierra. Los residuos van a los ríos y contaminan nuestras aguas. Con esta viola nuestro derecho al agua y la libertad de bañarnos y disfrutar de un río limpio. Cuando pasan las avionetas fumigando todo, nos dan alergias y muchas enfermedades. Nos violentan el derecho a la salud. Denunciamos, pero también están violentando nuestro derecho a ser escuchadas. En el capítulo que desarrollo con Selfa Santi sobre la defensa del territorio desde la realidad cotidiana de las mujeres indígenas de Chiapas, nosotros concluimos lo siguiente. El papel de las mujeres en los colectivos por la defensa de la tierra es un actuar situado y anclado al territorio, en el solar y en el huerto, desde los cuales las mujeres reproducen la vida. Es una defensa que empieza en el huerto y se lleva al ámbito político-territorial. Mauricio Arellano, Mercedes Olivera, Blanca Álvarez y Raibel Pérez escriben sobre las mujeres campesinas indígenas de la selva norte de Chiapas en defensa de la vida y sus bienes naturales. Y ellas señalan: en las reflexiones colectivas, ellas han discutido la necesidad de articular la lucha por el cuidado de los bienes naturales, sus saberes y sus prácticas de sus comunidades con la lucha por sostener o recuperar el sentido familiar y comunitario en el acceso a los bienes naturales, lo que implica la erradicación de todo tipo de violencias hacia las mujeres y hacia la madre tierra para vivir bien en comunidad. Amaranta Cornejo, que realizó una aproximación teórico-metodológica a la comunicación radical desde la afectividad con un grupo de comunicadoras indígenas, menciona: al preguntarles qué conocían como avances, Alberta reconoció que al principio ella tenía mucho miedo de hablar con las autoridades porque creía que se iban a burlar de ella, pero ahora ya no tuve miedo, sino que se siente fuerte porque el trabajo de los talleres entre todas nos ha dado valor para hablar. Finalmente, Teresa Pérez nos habla de mujeres que sostienen la vida y defienden el territorio en Rancho Grande, Nicaragua, y cita: nosotros estamos en este movimiento, nos hemos dado cuenta de lo que se nos avecina un grave problema destructor, y entonces nosotros hemos surgido como un movimiento para alarmar a la gente, para concientizar a la gente, para ir a hablar con la gente de las comunidades. Con estos pequeños fragmentos que he leído de los capítulos del libro, pues tenemos una idea de la importancia de conocer y de dar a conocer los proyectos de lucha y los procesos de lucha de las mujeres por sus territorios, donde ellas cada vez están teniendo un mayor protagonismo y merecen ser escuchadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Uc.
Formo parte del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica, el ODEMCA, el cual a su vez integra un proyecto de investigación del CESMECA. Es un gusto presentar nuestra más reciente publicación colectiva en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hemos titulado esta reciente publicación bajo el título Vuelta de Tuerca, aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México. Parte de nuestros objetivos como observatorio situado desde Chiapas y desde la región sur-sureste de México y Centroamérica implica cuestionar el nacionalismo metodológico y las perspectivas dominantes desde el centro de México, desde las cuales se leen, se analizan los procesos histórico-políticos y particularmente electorales que se desenvuelven en nuestro país. Situados pues desde Chiapas, nos preguntamos qué significa una vuelta de tuerca en la coyuntura que analizamos. Esta metáfora se refiere a un giro dramático en la historia o el argumento de una historia. Siendo así, interrogamos de qué forma los comicios electorales del 1 de julio de 2018, con sus precedentes en 2017 y los horizontes inmediatos que dieron cabida al inicio del denominado proyecto de la Cuarta Transformación, que dieron como resultado, además, un importante triunfo a la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y que convirtieron al movimiento Regeneración Nacional Morena como el nuevo partido de gobierno, implican un acontecimiento de ruptura en la historia política reciente de nuestro país, en el marco además de un complejo entramado de procesos y recambios en los colores político-partidarios que pintaron el mapa de la geografía política nacional y particularmente chiapaneca. Si hubo una transformación, nos preguntamos en qué grado. ¿Es posible asumir que la coyuntura de estas elecciones constituye un acontecimiento que genera una vuelta de tuerca en la vida política contemporánea de México? Para analizar desde distintas perspectivas estas interrogantes, situamos este acontecimiento en el marco del relato transformacional, analizándolo críticamente. Situamos las elecciones de México en el marco también del recambio político-electoral que experimenta América Latina y el Caribe y el contexto geopolítico de América del Norte. Para ello, los y las autoras que integramos el observatorio presentamos 5 artículos que generan un balance interesante desde distintas perspectivas que esperamos que enriquezcan el debate. El conjunto de estos artículos pretenden abrir una reflexión crítica para pensar desde las nuevas coyunturas y los horizontes inmediatos próximos a las elecciones nacionales, debates que nos permiten ampliar la mirada y los horizontes de debate en nuestra entidad chiapaneca y en México. Esperamos que como lectores disfruten de esta obra. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Flor Marina Bermúdez Urbina y el día de hoy quiero hablarte del libro Alteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales. Este libro, publicado por el CESMECA Unicach, el CONECULTA y el CONACYT, fue coordinado por Martín de la Cruz López Moya, Astrid Maribel Pinto Durán, Efraín Asensio Cedillo y su servidora Flor Marina Bermúdez. En este libro nos hemos propuesto documentar y analizar diversos planos de la experiencia juvenil artística de jóvenes chiapanecos. Se trata de iniciativas que ocurren en el interfaz de las políticas culturales enfocadas a los jóvenes y otras más que son producto de la interacción e intercambio de sectores juveniles con procesos creativos, artísticos alternativos en el estado de Chiapas. En este libro presentamos inicialmente una revisión conceptual sobre la agencia y la alteridad juvenil, un debate indispensable para comprender los ejes de reflexión en que se inscriben los textos que componen este libro. Adicionalmente, proponemos una reflexión sobre el desarrollo de los espacios pedagógicos formales enfocados al desarrollo artístico. En este volumen entendemos a la pedagogía artística como un acto poético de crear. Es decir, la poesis ocurre como parte de las creaciones del imaginario social.
en la idea de múltiples mundos posibles. En este sentido, el libro no aspira a desarrollar aspectos didácticos o instruccionales sobre la enseñanza formal o informal del arte, sino más bien nos proponemos pensar a la pedagogía artística como una vertiente comprensiva que permita conceptualizar a los actos creativos como escenarios para la intervención de realidades y mundos posibles. En este volumen se debaten las diferentes aproximaciones conceptuales existentes sobre las políticas hacia la juventud con enfoque cultural y aquellas que han sido implementadas en el sureste de México. Presentamos un análisis cuantitativo de los programas más importantes que operan en el país y en Chiapas. Se muestra quiénes son sus destinatarios y el perfil de las iniciativas culturales que reciben el mayor número de apoyos, con lo cual es posible conocer las tendencias de las políticas culturales en la región y su incidencia en los sectores juveniles. También reflexionamos sobre aquellos espacios emergentes que favorecen la agencia cultural juvenil y que se distinguen por ocurrir en la informalidad y en los márgenes de las políticas culturales con miras a aportar algunos elementos para bosquejar la cartografía social artística de Chiapas. Este libro se compone de 10 artículos y 4 secciones. En la primera sección, titulada de Juventudes y Artes Visuales, los autores Efraín Asensio Cedillo y Astrid Maribel Pinto Durán abordan aspectos relacionados con la creación artística en la ciudad de Tapachula, Chiapas, y con la fotografía y los imaginarios visuales en el mismo estado. En la segunda sección, titulada Juventudes, Música y Experiencias Urbanas, se presentan 3 capítulos, 2 de los cuales están dirigidos a analizar y explorar escenas musicales emergentes en el estado. El primero de ellos, escrito por Martín de la Cruz López Moya, aborda el proceso de adaptación de los escenarios musicales a partir de la pandemia por COVID-19. Mientras que el texto escrito por Flor Marina Bermúdez y Martín de la Cruz explora la relación entre juventudes, creatividad e intercultural a partir de las prácticas de agenciamiento cultural de jóvenes zoques de la zona norte de Chiapas. Miguel Ángel Romero Cruz, maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas, aborda las prácticas creativas juveniles urbanas a partir de la apropiación de espacios públicos para el skateboarding en la ciudad. En la tercera sección del libro, titulada Juventudes, Arte e Intervenciones Urbanas, 2 investigadoras, jóvenes investigadoras, nos presentan el espacio del mural urbano tanto en San Cristóbal de las Casas como en Tuxtla Gutiérrez. María de Lourdes Morales Vargas aborda las prácticas de intervención gráfico-pictórica en muros urbanos de San Cristóbal de las Casas a partir de la exploración de 4 trayectorias de jóvenes artistas en la ciudad, mientras que Ana Karen Jiménez Aguilar nos acerca a las voces de intervención artística en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La última sección del libro se compone de 2 capítulos, uno de ellos escrito por Ana Alejandra Robles Ruiz, quien analiza a la juventud literaria en Chiapas a partir de los espacios, las oportunidades y el alcance de su producción artística, mientras que Zaira Geraldine Coutinho Bach analiza las expresiones creativas a través del cine documental realizado por jóvenes hablantes de lenguas indígenas en la entidad. Quiero comentarte que este libro se encuentra disponible en el sitio web del repositorio institucional del SESMECA Unicach, en la dirección www.repositorio.sesmeca.mx. En esta liga tú puedes leer el libro, consultarlo y descargarlo de manera gratuita. Te invitamos a leerlo, a compartirlo y a hacerlo tuyo. Muchas gracias. Hola a todas y todos, es un gusto saludarles e invitarles el día de hoy a leer el libro Jóvenes, Acciones y Movimientos, aproximaciones desde el sur de México. Quien se acerque a este libro podrá encontrar, como su nombre lo sugiere, una lectura sociopolítica de uno de los estados del sur de México, Chiapas, realizada en clave generacional. Para ello, como punto de partida, se presenta en este libro una revisión de las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas de Chiapas de las últimas décadas del siglo XX. Considero que esto es bien importante para poder comprender las dinámicas actuales, para poder comprender la forma en que los sujetos sociales diferentes fueron emergiendo de manera paulatina en las últimas décadas del siglo XX, complejizando el escenario político
para dar también lugar a lo que el día de hoy observamos como una arena de movimientos sociales con bastante dinámica y con una intensidad bastante particular. Hecha esta primera revisión, lo que la lectora, el lector encontrará es una aproximación a la participación de las y los jóvenes que se han posicionado como un sujeto político, un sujeto histórico de cambio social, con mucha fuerza, con mucha visibilidad, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Esta revisión, por un lado, es de tipo conceptual, pero por otro lado también se hace una revisión a ciertos hitos de la movilización social, del papel que han tenido los jóvenes en movimientos estudiantiles y cómo esta participación también cada vez es más notoria en diferentes canales, en diferentes formas de participación, algunas de ellas más convencionales y otras formas bastante innovadoras. Una hipótesis que subyace en esta lectura que se presenta es que es bien importante comprender, por un lado, la forma en que un territorio, un contexto sociopolítico sui generis como es el estado de Chiapas, se convierte en una arena de movimientos con toda esta potencia en términos de movilización social a través de desarrollo de diferentes procesos de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Y por otro lado, cómo los actores mismos que emergen en este escenario también le dan forma, le dan movimiento, le dan vida también a nuevas dinámicas, actualizan prácticas de acción colectiva, construyen nuevos idearios políticos y de alguna manera también nos va dando cuenta de cómo la relación entre un escenario y los actores van interactuando y se van transformando recíprocamente. Es así como el núcleo del libro pues presenta una discusión tanto en términos empíricos pero también conceptuales de la relación existente entre juventud y política. Es importante decir que, por un lado, si bien hablamos de un territorio, de un espacio sociopolítico en concreto como es Chiapas, lo cierto es que creemos que con todas sus particularidades también podemos analizar este espacio y encontrar claves para comprender dinámicas sociopolíticas de mayor alcance, como son las dinámicas latinoamericanas, las dinámicas del sur global. De manera que hablar del estado de Chiapas en términos sociopolíticos es hablar también de realidades sociopolíticas latinoamericanas. Hablar del papel de los jóvenes chiapanecos es hablar también del papel que está teniendo hoy en día la juventud latinoamericana en diferentes procesos sociopolíticos como sujetos históricos, como sujetos de cambio y transformación social. Les invito pues a leer este libro, pueden encontrarlo en la biblioteca de Claxo, pero también pueden descargarlo directamente desde el repositorio institucional de SESMECA. También pueden encontrar en unos cuantos días la versión impresa en la biblioteca de SESMECA Unicach. Les invito a leerlo y pues ha sido un gusto saludarles. Espero que puedan disfrutar de este libro. Saludos.